El traslado de los primeros 2.000 reos al nuevo penal, ubicado en el municipio de Tecoluca, a 74 kilómetros de la capital salvadoreña, causó distintas reacciones en diferentes sectores del país. Algunos analistas opinan que esta megacárcel no debería ser motivo de orgullo. Para mí no implica una medida de orgullo nacional de decir que tengo la cárcel más grande de América Latina. Al contrario, debería ser una cosa que me diera cierta pena porque le muestres un fracaso de los gobiernos, no solo este. En las redes sociales algunas personas celebraron la medida. Las imágenes difundidas por el gobierno muestran las condiciones del traslado de los reos en un fuerte dispositivo de seguridad por tierra y aire. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. La megacárcel tiene 236 manzanas de extensión y tiene capacidad para contener a 40.000 internos. Dentro de las celdas, los reos tienen camarotes metálicos, sanitarios y una pila con agua regulada desde un control central. Vean a estos criminales. Ya no dan miedo, ¿verdad? Exacto. El régimen de excepción continúa en la actualidad tras haber sido prorrogado por casi un año. El gobierno asegura que con esta medida se ha capturado a más de 65.000 presuntos pandilleros. La Declaración Universal está siendo atacada por todos lados. La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado las violaciones de derechos humanos más masivas que estamos viviendo en la actualidad. Ha desatado muerte, destrucción y desplazamiento generalizados. Los ataques contra civiles e infraestructura civil han causado muchas víctimas y un sufrimiento terrible. Así dio inicio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la sesión en pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este lunes. Las cifras de víctimas civiles verificadas por mi oficina en Ucrania ponen al descubierto las pérdidas y el sufrimiento que se ha infligido. Yo mismo presencié este sufrimiento cuando visité Ucrania en diciembre. La cifra de víctimas civiles es terrible. Cerca de 18 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgentemente. Unos 14 millones de personas han sido desplazadas. Con estas palabras, Volker Turk, alto comisionado para derechos humanos de la ONU, se refirió a la situación en Ucrania. Entre tanto, el líder ruso Vladimir Putin insiste en caracterizar como autodefensa la invasión que lanzó hace un año en Ucrania. Tienen un objetivo: disolver la antigua Unión Soviética y su parte fundamental, la Federación Rusa. Es así que tanto Turk como Guterres han hecho un llamado a las naciones a revitalizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un momento para estar en el lado correcto de la historia, un momento para defender los derechos humanos de todos, en todas partes. Debemos revitalizar la Declaración Universal y asegurar su plena implementación para enfrentar los nuevos desafíos de hoy y de mañana. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba. En medio de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China, la Casa Blanca estableció el lunes un plazo de un mes para que todas las agencias federales eliminen la aplicación china de TikTok de los dispositivos gubernamentales. En declaraciones recogidas por la agencia Associated Press, el director federal de Seguridad de Información dijo que la medida se debe al compromiso actual del gobierno para asegurar la infraestructura digital y proteger la seguridad y privacidad del pueblo estadounidense. Por su parte, un portavoz de TikTok argumentó que esta prohibición se aprobó sin deliberación alguna y que estas restricciones son poco más que politiquerías. Los republicanos son partidarios de prohibir TikTok en todo el país. De hecho, está previsto que avance el martes una iniciativa en la Cámara de Representantes que daría poder al presidente para prohibir la aplicación. Ya el expresidente Donald Trump intentó prohibir TikTok, algo que finalmente fue bloqueado en los tribunales. La empresa china ByteDance es la propietaria de TikTok, que es una de las aplicaciones más populares no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y recientemente la Unión Europea también prohibió la aplicación de TikTok en todos los dispositivos gubernamentales. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Telearuba.